La ciudad de Caldwell, Missouri, ubicada en el condado de Kiowa, presentaba un escenario ideal para la narrativa, lo suficientemente pequeña como para crear una sensación de intimidad comunitaria, pero lo suficientemente grande como para albergar instalaciones municipales como un modesto zoológico. En las afueras orientales se alzaba un zoológico aparentemente anodino, una instalación que pronto se convertiría en el epicentro de uno de los casos criminales más peculiares de la historia de Missouri. El zoológico de Caldwell albergaba una modesta colección de animales exóticos, incluyendo varios grandes depredadores que eran la principal atracción para los residentes locales y turistas ocasionales. Las instalaciones operaban con un personal mínimo, especialmente durante las horas nocturnas, cuando solo el personal esencial permanecía en el lugar para supervisar a los animales y realizar las tareas de mantenimiento necesarias. El 17 de marzo de 1944, aproximadamente a las 5:47 de la mañana, el supervisor del turno matutino, Franklin Wascott, llegó y encontró una conmoción inusual cerca del recinto de los leones africanos. El vigilante nocturno, Arnold Phelps, permanecía inmóvil fuera de la jaula, con el rostro pálido. Dentro del recinto, parcialmente oculto bajo el cuerpo dormido del león macho de 5 años llamado César, yacía el cuerpo de un macho no identificado. Se contactó de inmediato a las autoridades locales. El jefe de policía, Harold Moreland, llegó con 3 agentes y el médico forense del condado, el Dr. Vernon Hawes. La evaluación inicial sugirió lo que parecía ser un accidente desafortunado, tal vez una entrada no autorizada al recinto que resultó en un ataque mortal. Sin embargo, tras una inspección más detallada del lugar, surgieron varias inconsistencias. La víctima era un hombre caucásico, de entre 40 y 45 años, sin documentos de identidad. Vestía ropa de trabajo común, pantalones vaqueros, camisa de franela y botas de trabajo con un desgaste considerable. Lo que inmediatamente llamó la atención de los investigadores fue la ausencia de heridas defensivas, típicamente asociadas con ataques de animales. La ropa del hombre presentaba rasgaduras mínimas y las barreras del recinto permanecían intactas, sin señales de haber sido forzadas. Lo más significativo es que la herida mortal se presentó como una punción única y precisa en la cavidad torácica que había penetrado el corazón. El examen preliminar del Dr. Obesh reveló un detalle sorprendente. Incrustado en la herida había un colmillo que parecía pertenecer a un gran felino, concretamente al mismo león que yacía en un estado inusualmente sedado junto a la víctima. Un examen posterior del león reveló la presencia de un potente tranquilizante en su organismo, administrado mediante lo que parecía ser una inyección en el cuarto trasero. Aún más alarmante, la inspección veterinaria confirmó que uno de los caninos del león había sido extraído a la fuerza. La extracción mostró evidencia de precisión quirúrgica, no de una ruptura accidental. El personal nocturno responsable del zoológico durante las horas en cuestión estaba compuesto únicamente por 2 personas, Calhoun Merritt, de 27 años, encargado nocturno de cuidado animal, y su novia, Gwyneth Aldridge, de 25 años, auxiliar de saneamiento. Ambos afirmaron no haber notado nada inusual durante su turno. Según sus declaraciones iniciales, habían realizado sus tareas habituales de limpieza de recintos, preparación de alimentos y recolección de muestras biológicas para el programa veterinario del zoológico. El jefe de policía Moreland ordenó inmediatamente el cierre del zoológico al público en espera de la investigación. Lo que inicialmente parecía un trágico accidente se había transformado en algo mucho más siniestro. Un homicidio metódicamente planeado utilizando el diente de un animal exótico como arma homicida. El caso fue transferido a la jurisdicción del inspector Rodrigo Hasleton de la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri, especializado en homicidios inusuales. La identidad de la víctima permaneció desconocida, sin coincidencias en los informes locales de personas desaparecidas. La primera víctima de lo que se conocería como los asesinatos del zoológico de Caldwell no tenía nombre, solo la distinción de haber sido asesinada por un diente de león, sin que éste fuera el autor. El inspector Rodrigo Hasleton llegó a Caldwell el 19 de marzo de 1944, 2 días después del descubrimiento del primer cadáver. Veterano de la Patrulla Estatal de Carreteras de Missouri con 15 años de experiencia en la investigación de homicidios, Hasleton se había ganado una reputación de meticulosidad metódica y una asombrosa capacidad para detectar patrones donde otros solo veían caos.
Con una altura de 1,90 metros y un cabello prematuramente canoso a pesar de sus tan solo 42 años, Hazleton proyectaba una imponente figura al entrar en la comisaría local. La primera medida de Hazleton fue establecer un depósito seguro de pruebas para los materiales relacionados con el caso. Posteriormente, entrevistó exhaustivamente a todo el personal del zoológico, comenzando por el personal nocturno que estuvo presente cuando debió ocurrir el asesinato. El inspector estaba especialmente interesado en Calhoun Merritt y Gwyneth Aldridge, los únicos miembros del personal con acceso sin restricciones a los recintos de los animales durante la noche. Calhoun Merritt se presentó como una persona reservada y técnicamente competente que había trabajado en el zoológico de Cal Bend durante casi 4 años. Su expediente no indicaba problemas disciplinarios, y las evaluaciones de sus supervisores lo calificaron constantemente como excepcional en los protocolos de cuidado animal y superior al promedio en el mantenimiento de la seguridad de las instalaciones. Originario de Fayetteville, Arkansas, Merritt había completado 2 años de estudios de veterinaria antes de que las limitaciones económicas lo obligaran a abandonar sus estudios. El zoológico lo había contratado debido a su formación veterinaria parcial y su evidente afinidad por el cuidado animal. Gwyneth Aldridge llevaba 18 meses empleada en el zoológico. Su función principal consistía en la higiene y el cuidado básico de los animales. Los registros de personal mostraban que había trabajado previamente en 3 instalaciones para animales diferentes en Missouri y Kansas. Las referencias de estos empleadores la describían como diligente y detallista. Aldridge había conocido a Merritt en el zoológico y su relación se había forjado aproximadamente 10 meses antes del incidente. Durante entrevistas separadas, Merritt y Aldridge dieron relatos casi idénticos de la noche en cuestión. Informaron que completaron la alimentación rutinaria a las 8:30 de la noche, seguida de la limpieza del recinto hasta aproximadamente las 11:45 de la noche. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, prepararon muestras biológicas en el laboratorio del zoológico. El resto de su turno supuestamente consistió en el mantenimiento de registros administrativos y controles de seguridad periódicos de las instalaciones. Ninguno reportó haber oído ni visto nada inusual. Hazleton encontró sus relatos sospechosamente perfectos, demasiado coordinados en cuanto a tiempo y detalles. Sin embargo, no identificó ninguna inconsistencia obvia que justificara una acción inmediata contra ninguno de los empleados. En su lugar, amplió su investigación para incluir un examen exhaustivo de los sistemas de seguridad del zoológico. La seguridad de las instalaciones resultó, en el mejor de los casos, rudimentaria. Una sola valla perimetral con una puerta principal asegurada con candado constituía la barrera principal. No existían sistemas de alarma ni equipos de vigilancia que vigilaran las instalaciones. La seguridad nocturna dependía exclusivamente de patrullas periódicas del personal. El acceso a los recintos de los animales requería llaves que se guardaban en una oficina central, con copias asignadas al personal de supervisión, incluido Merritt. El examen forense de la escena del crimen arrojó evidencia mínima. El recinto de los leones había sido limpiado a fondo como parte del mantenimiento habitual antes del descubrimiento del cuerpo. Las huellas dactilares de la víctima no coincidían con los registros de las bases de datos estatales ni federales. La comparación dental tampoco permitió establecer la identidad. El cuerpo no presentaba marcas, cicatrices ni tatuajes distintivos que pudieran facilitar la identificación. La víctima seguía siendo un enigma, un hombre que aparentemente existía fuera de la sociedad documentada. La evidencia más significativa fue el diente de león extraído, hallado incrustado en el pecho de la víctima. Los análisis de laboratorio confirmaron que había sido extraído del león hallado en el recinto, un macho de 5 años llamado César. La extracción mostró evidencia de haber sido realizada con instrumental veterinario especializado. Se detectaron trazas de un adhesivo quirúrgico en la base del diente, lo que sugiere que había sido fijado temporalmente a otro objeto, posiblemente el arma homicida, antes de permanecer en la herida. El 24 de marzo de 1944, mientras Hazleton estaba desarrollando un protocolo de seguridad integral para el zoológico, se descubrió un segundo cuerpo. La segunda víctima fue encontrada en el recinto del tigre siberiano la mañana del 24 de marzo de 1944, exactamente una semana después del primer descubrimiento. La posición y el estado del cuerpo reflejaban el primer incidente con una precisión inquietante. Un hombre, de entre 30 y 35 años, yacía cerca del tigre dormido. De nuevo, la herida principal era una punción única en el pecho,
que penetraba directamente en el corazón. En la herida se encontraba incrustado un colmillo de tigre que coincidía con el del animal sedado en el recinto. El examen de la tigresa, una hembra de 7 años llamada Natasa, reveló el mismo patrón: administración de un potente tranquilizante y extracción quirúrgica de un canino. La tigresa no mostró signos de agresión hacia el cadáver y permaneció sedado durante casi 12 horas tras su descubrimiento. La segunda víctima, al igual que la primera, no portaba identificación. Vestía un atuendo similar al de la clase trabajadora: overol de mezquilla, camisa de algodón y botas de trabajo desgastadas. El examen físico reveló callosidades compatibles con trabajo manual. El examen dental indicó abandono prolongado, lo que sugiere recursos económicos limitados. A pesar de que la descripción de la víctima se distribuyó a las fuerzas del orden en 3 estados, no se obtuvo ninguna identificación. El inspector Hazelton reconoció de inmediato la aparición de un patrón. Los asesinatos ocurrieron con exactamente una semana de diferencia, utilizando la misma metodología pero animales diferentes. Ambas víctimas encajaban en un perfil similar: hombres de clase trabajadora, de mediana edad, sin identificación inmediata. Ambos habían sido asesinados entre la medianoche y las 4 de la mañana, durante el turno en el que solo Meredith y Aldridge estaban presentes en las instalaciones. A pesar de estas conexiones, la evidencia directa que vinculara a los empleados del zoológico con los crímenes seguía siendo difícil de encontrar. Hazelton ordenó la vigilancia 24 horas de ambos sospechosos mientras continuaba la investigación. También implementó medidas de seguridad reforzadas en el zoológico, incluyendo la instalación de sistemas de alarma temporales y la asignación de 2 policías a patrullaje nocturno. Estas precauciones resultaron ineficaces. El 31 de marzo de 1944, se descubrió una tercera víctima en el recinto del elefante indio del zoológico, una hembra de 14 años llamada Ellie. El método se mantuvo constante: una única punción en el corazón, esta vez con un fragmento de colmillo de elefante incrustado en la herida. La elefanta había sido sedada con el mismo tranquilizante hallado en los animales anteriores. La tercera víctima difería ligeramente de las 2 anteriores. Este hombre parecía ser mayor, de entre 55 y 60 años, y vestía ropa de una calidad ligeramente superior. Se encontró un nombre parcial, J. Brooks, bordado en el interior del cuello de su chaqueta, lo que proporcionó la primera pista potencial para la identidad de la víctima. El cruce de datos con los informes regionales de personas desaparecidas identificó una posible coincidencia: Jonathan Brooks, un ferretero ambulante de 58 años de Kansas City, que no había regresado de una ruta de ventas que incluía Calvel. La identificación de Brooks le proporcionó a Hazelton su primera pista de investigación sustancial. Entrevistas con otros vendedores ambulantes que frecuentaban la región revelaron que Brooks había mencionado haber conocido a una joven fascinante interesada en remedios para animales exóticos durante su visita anterior a Calvel. Al parecer, había hablado sobre la posibilidad de incorporar compuestos de origen animal a su línea de productos. Mientras tanto, el análisis forense del tranquilizante utilizado en los animales arrojó otra pista importante. La sustancia contenía un marcador químico único, utilizado únicamente por 5 proveedores farmacéuticos en Estados Unidos. Uno de estos proveedores había enviado una cantidad considerable al zoológico de Calvel aproximadamente 3 meses antes del primer asesinato, aparentemente para su uso en un programa de cría que requería la sedación de animales adultos. Los registros indicaban que Calhoun Marad había firmado la entrega y tenía acceso exclusivo al gabinete seguro donde se almacenaban dichos compuestos. Al ser interrogado al respecto, Merritt explicó que varios miembros del personal del zoológico accedían al gabinete usando sus llaves, que solía dejar en la oficina principal durante sus turnos. A pesar de la creciente evidencia circunstancial, Hazelton aún carecía de la conexión directa necesaria para realizar un arresto. La investigación se complicó aún más por la creciente preocupación de la administración del zoológico por la publicidad. Los periódicos locales habían comenzado a informar sobre el asesino del zoológico, creando un ambiente de miedo en Calvel y las comunidades aledañas. El 7 de abril de 1944 se descubrió un cuarto cuerpo, esta vez en el recinto del oso grizzly del zoológico. El patrón seguía siendo idéntico: una víctima masculina con un diente de oso incrustado en el corazón y un animal sedado al que le faltaba el diente correspondiente.
La cuarta víctima fue identificada posteriormente como William Forrester, un vagabundo conocido por realizar trabajos ocasionales en Calvert. Con cada semana que pasaba, la metodología del asesino se mantenía constante, mientras que la selección de animales se diversificaba cada vez más. Lo que había comenzado como un homicidio desconcertante se estaba convirtiendo en un patrón que sugería no solo una intención asesina, sino una exploración metódica del potencial de diferentes animales como armas homicidas indirectas. A mediados de abril de 1944, los asesinatos del zoológico de Calvert se habían cobrado 5 víctimas. La investigación del inspector Hazelton identificó con éxito a 3 de ellas, revelando un inquietante patrón de selección. La tercera víctima, Jonathan Brooks, era un vendedor ambulante de 58 años especializado en suministros farmacéuticos. Su agenda contenía una anotación que decía discusión sobre suministros para el zoológico, 19:30 horas, programada la noche anterior a su muerte. La cuarta víctima, William Forrester, de 42 años, era un trabajador temporal que recientemente había completado un trabajo de almacén en la cooperativa agrícola de Calvert. Sus compañeros informaron que mencionó una oportunidad prometedora relacionada con medicamentos para animales antes de su desaparición. La quinta víctima, Harold Weber, era un asistente veterinario desempleado de 51 años que viajó a Calvert después de recibir una oferta de trabajo en una instalación de investigación zoológica que involucraba la extracción de compuestos derivados de animales. El análisis reveló patrones cruciales. Todas las víctimas eran hombres de entre 30 y 60 años con vínculos con trabajos manuales o técnicos. Las 3 víctimas identificadas tenían vínculos con suministros farmacéuticos, trabajo veterinario o cuidado de animales. Los asesinatos ocurrían semanalmente y cada cuerpo se encontraba los viernes por la mañana, lo que indica una planificación metódica. Un avance significativo se produjo cuando Hazelton descubrió que tanto Brooks como Weber habían trabajado previamente para Westland Biological Supplies, empresa especializada en compuestos de origen animal. Los registros mostraban que Gwyneth Aldridge había trabajado en el departamento de extracción de Westland entre 1940 y 1942, lo que proporcionó el primer vínculo entre el sospechoso y las víctimas. El 19 de abril, un examen forense en la oficina veterinaria del zoológico arrojó evidencia crucial. Los investigadores encontraron las huellas dactilares de Aldridge en un compartimento oculto que contenía herramientas especializadas de extracción dental con rastros de sangre de cada animal utilizado en los asesinatos. Un cuaderno codificado detallaba observaciones sobre el potencial de extracción de varias partes de los animales e incluía planes para futuros asesinatos. El 21 de abril, mientras se preparaba el arresto de Aldridge, se descubrió un sexto cadáver en el laboratorio de investigación del zoológico. La víctima era Calhoun Marrett. El descubrimiento del cuerpo de Calhoun Marrett marcó un punto de inflexión crucial. A diferencia de víctimas anteriores, Marrett fue asesinado con una inyección letal del mismo barbitúrico utilizado en los animales. Una nota pegada a su bata decía: empezaba a sospechar. Lamentable, pero necesario. Hazelton ordenó inmediatamente un informe general sobre Gwyneth Aldridge, quien no se había presentado a su turno. Su residencia había sido vaciada metódicamente, pero los investigadores encontraron diarios ocultos que documentaban lo que ella llamó la investigación de la extracción. Estos diarios, que datan de 1939, detallaban la exploración sistemática de Aldridge de compuestos de origen animal. Lo que comenzó como una investigación farmacéutica legítima se había convertido en una búsqueda obsesiva para documentar la eficacia de los componentes animales como armas. Trabajó en 6 bioterios diferentes, perfeccionando su metodología en cada ocasión, antes de marcharse al surgir sospechas. Lo más inquietante fue el distanciamiento clínico de Aldridge al describir a las víctimas únicamente como sujetos de investigación AAF. Cada asesinato fue documentado con mediciones precisas de la profundidad de penetración y el tiempo transcurrido hasta el paro cardíaco. El 23 de abril, las autoridades localizaron el vehículo abandonado de Aldridge cerca de una estación de autobuses de Kansas City. Fue detenida el 30 de abril en Portland, Oregón, mientras intentaba conseguir empleo en el zoológico de la ciudad. Tras su arresto, Aldridge no mostró resistencia ni remordimiento, preocupada únicamente por que sus notas de investigación se presentaran ante las autoridades científicas competentes. La evaluación psiquiátrica reveló una inteligencia excepcional, acompañada de una completa ausencia de empatía.
El Dr. Lawrence Brewer señaló que mostraba un interés puramente académico por la mortalidad humana. Nacida en 1919 en la zona rural de Oklahoma, Aldrich demostró una temprana promesa académica, pero las limitaciones económicas le impidieron acceder a una educación médica formal. Su historial laboral mostraba una distancia inusual y un interés excesivo en los procedimientos de extracción animal. El juicio comenzó el 12 de septiembre de 1944 en Jefferson City. A pesar de la abrumadora evidencia, su declaración de locura fue rechazada. El 4 de octubre, el jurado dictó veredicto de culpabilidad por 6 cargos de asesinato en primer grado. El juez Hamilton Whitaker condenó a Aldrich a muerte, describiendo sus crímenes como muestra de una crueldad calculada y un desapego científico que sobrepasa los límites de la comprensión humana. Gwyneth Aldrich fue ejecutada el 17 de junio de 1945, convirtiéndose en la segunda mujer ejecutada por el estado de Missouri. Su declaración final mantuvo un tono químico. La metodología de extracción sigue siendo sólida. La investigación fue incompleta, pero prometedora. Tras el incidente, Missouri implementó estrictas regulaciones sobre los sedantes para animales. El zoológico de Caldwell cerró en diciembre de 1944 y sus edificios fueron demolidos en 1947. Los archivos del caso permanecieron en la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, referenciados como un ejemplo temprano de un asesino metódico que operaba con fines científicos en lugar de una motivación patológica convencional. Hoy, solo una pequeña placa en la Biblioteca Pública de Caldwell reconoce estos acontecimientos, con los nombres de las 6 víctimas y la inscripción: en memoria de las vidas perdidas en la búsqueda del conocimiento sin conciencia.